Dios les bendiga a todos en esta noche, gloria al Señor. Qué bendición poder compartir con ustedes una noche más de preguntas y respuestas. Bueno, conforme a lo que Dios pues nos vaya dando en esta noche, vamos a ir compartiendo todos. Bienvenidos a esta transmisión. La idea es tener un espacio interactivo, un espacio donde podamos compartir algunas inquietudes, esas inquietudes que bueno, que nos asaltan en todo el caminar de la vida cristiana y que, bueno, con la ayuda del Señor en esta noche vamos a abordarla. Bienvenidos en esta hora y quiero compartir una noche especial. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que su presencia pues nos acompañe cada día. Señor, siga guardándonos. Todo lo que se hace de hecho, de palabra, hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Así que oremos todos. Bendito y soberano Dios, honramos tu nombre en esta noche, Señor. Gracias por permitirnos tener un espacio, Señor, para compartir con todos nuestros hermanos, los que se están conectando, Señor, y poder abordar temas, Señor, que son de suma interés. Danos la sabiduría, danos el conocimiento, Señor, para poder abordarla con la mejor sencillez, con la mejor sapiencia que el Espíritu Santo pueda dar, Señor. Que todos puedan, Señor Jesús, despejar las inquietudes que tengan y entre todos construir, oh Dios, un conocimiento basado en tu sagrada palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos y vayan formulando sus preguntas ahí en el chat para poder ir abordando uno por uno. Les comparto este manual de doctrina. Es muy bueno este manual de doctrina. Hace muchos años les cuento que en mi vida de servicio, cuando comenzó en la iglesia del Bosque, este manual de doctrinas escrito por un pastor fue de gran ayuda para mí. Aborda temas muy importantes y sobre todo tiene un contenido maravilloso como es las doctrinas fundamentales, los principios teológicos de la Biblia, la historia del pueblo de Israel, la martiología, que es el estudio del pecado, la antropología, doctrina del hombre, dispensaciones, pactos, eclesiología, evangelio, la defensa del evangelio, que es la apología cristiana. También las doctrinas fundamentales como la fe, la gracia, el arrepentimiento, la conversión. Es bueno. Si usted gusta en el interno, pues vamos a, la próxima vez que nos reunamos en Preguntas al Pastor, vamos a entregar dos. Vamos a entregar dos por medio de algún concurso de los que se conecte. Ahí vemos cómo lo hacemos, pero sería bueno que estudiáramos a profundidad pues este manual de doctrina, porque esto trae algo que es sinceramente muy beneficioso para nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a comenzar y el tema que quedó pendiente siempre, y es un tema que les comento que es un poco álgido, y es el vestido, pero bueno, vamos a abordarlo uno por uno. Aquí está la pregunta que me hacen por medio de WhatsApp. Hermano Carlos, aquí está. Desde niño que me encuentro en la iglesia, no he encontrado una respuesta certera al tema, porque es visto como pecado usar una prenda o una alhaja específicamente de oro. Si en la Biblia hay casos puntuales como Abraham, que envió a buscar a su esposa a su hijo, y lo hicieron con la doncella para llevarla delante de él, y ella fue adornada con alhajas y oro. El oro es una tipificación de pureza, según las Sagradas Escrituras. ¿Por qué actualmente, permítame cerrar aquí un momentico, ok, por qué actualmente el oro es una tipificación de pureza, según las Sagradas Escrituras? ¿Por qué actualmente se ve como pecado usarla? Yendo un poco más allá, de ser así, ¿por qué se usa una argolla en el matrimonio? Es un poco ilógico dar uso para un acto
sí y para otro no. Por ejemplo, si unos hermanos quisieran casarse y en vez de usar anillos deciden usar pactos como pulseras, será visto de mala manera. Si en resumidas cuentas es un símbolo que está llevando, ¿por qué satanizarlo en el uso en unos momentos y en otros no? Espero la respuesta, mi hermano. Gloria al Señor. Bueno, es una pregunta bastante eh, argumentativa, tiene mucho argumento. A ver, hay cosas en la Biblia hay cosas que no están en la Biblia, como específicas, y el uso de prendas es algo que es más cultural que bíblico. De hecho, si vamos a ver las prendas en la Biblia, solo el apóstol Pablo por allá en un remoto pasaje es el que habla que no se vistan con prendas, que sus peinados no sean ostentosos. Pero es una cultura diferente la que vivió el pueblo de Israel, la cultura que vivió la iglesia primitiva, la cultura que tenemos nosotros como cristianos hoy. La Biblia no lo prohíbe. El Evangelio tampoco es serie de prohibiciones. Porque la idea no es presentar el Evangelio como una, una lista de prohibiciones, porque estuviéramos tergiversando la óptica del Evangelio. Es decir, estuviéramos viendo el Evangelio como algo que es quítate, deja de hacer esto, y no es el sentido. El Evangelio es relación con Cristo, una nueva vida en Cristo. Por eso el apóstol Pablo en Corinto dice, todo me es lícito, pero yo tengo que juzgar qué cosas me convienen. Ahora, específicamente el uso de prendas. Tenemos que abordar la cultura porque es el contexto en que estamos. Las personas que nos vinieron a traer el Evangelio a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia hace 83 años, específicamente venían del Canadá. El hermano Larsen era un hombre de los países nórdicos, Dinamarca, fue a Canadá y de Canadá lo enviaron como misionero acá. En alianza, unas iglesias de Canadá y Estados Unidos se unieron y trajeron el Evangelio acá. Ahora, la cultura que ellos estaban viviendo en ese año, en esa época, entre los 20 y los 30 del siglo XIX, la cultura era el boom pentecostal que comenzó en Azusa, el movimiento de la santidad. Y bueno, leyendo algunos libros, ahí tengo unos libros que se llaman eh, eh, grandes, permítame aquí, ese libro se llama, aquí los tengo, Los Generales de Dios. Ese libro de Robert Liardon habla de toda la historia y de los titanes del Evangelio, de diferentes denominaciones. Entonces, cuando se habla específicamente del movimiento de Azusa, del movimiento de Bartleman, de William Seymour, de otros referentes más, Evans Robert, ellos vivían una vida cristiana muy puritana. Ellos tenían mucha influencia de los moravos, o sea, ellos a tal punto que ciertas comidas la prohibían y tenían a bordear los límites del extremismo. Toda esa mezcla de enseñanzas fue llegando y llegó a nuestra cultura, nos las transmitieron a nosotros y comenzó el movimiento. Entonces, los primeros que predicaron acá a nuestra iglesia en diferentes reuniones, obviamente el Evangelio ha evolucionado hoy el mensaje, pero no el principio. El principio se ha mantenido. Pero si usted nació en la iglesia, usted sabe que poco a poco hay cosas que antes, que ahora se predican, que antes no se predicaban, no se miraban. El uso de prendas como tal no es pecado. Simboliza algunas cosas. Porque el esclavo tenía que usar prendas. Y las prendas que usaban, tenían que usar cadenas. Las cadenas tipifican esclavitud. Ese es el argumento que siempre nos han demostrado. Para mí no es malo el que alguien use una prenda de oro, una cadena, unos aretes. De hecho, he visto algunos cristianos
no me parece pecado. En realidad el anillo, igual es ponerse un anillo que una cadena. El anillo es un símbolo sagrado que es cultural también. En algunas religiones usan una vela. En algunos lugares usan un lazo. Tipifican, solo es un simbolismo. El anillo representa en nuestra cultura pentecostal que ese hombre y esa mujer se unió en el santo vínculo del matrimonio. Ahora, si se usan anillos, ¿por qué entonces yo me quiero casar y yo quiero usar una cadena con mi esposa? Listo, no hay problema, la puedes usar. Nadie puede señalarte, nadie puede condenarte. El asunto es que no es lo que tú pienses, sino que tú tienes que ser guarda de tu hermano, del que está alrededor tuyo, que siempre va a haber alguien débil, alguien que en realidad no va a pensar de la misma manera que tú. Ahora, si usted es servidor, afectas la cultura si te pones una cadena. Afectas porque el día que te subas a un altar, así tú tengas razón de que no sea pecado, el simple hecho de ponerte allá y alguien dijo, pero es que la cadena es según el pensamiento del otro, de pronto el tuyo no, pero el de otro, eso es malo para él. Entonces la Biblia dice, si a tu hermano el comer carne le es ocasión de caer, no comas delante de tu hermano. Entonces, por consiguiente, esa razón de guardar, guardar mi proyección, mi imagen, es muy importante. Porque no es el asunto de lo que yo considere, sino la cultura. Ahora, si tú no conociste el Evangelio en la iglesia pentecostal y si la hubieras conocido en una iglesia de otra denominación donde pues son más, en ese sentido, son un poco más liberales. Entonces, no hubiera nada malo. El problema es que la cultura donde Dios te introdujo, la cultura donde crecimos, tú y yo, donde crecimos, o sea, yo nací en el seno de la iglesia y ciertas veces yo he preguntado, pero es que esto, no veo argumentos bíblicos para decir esto es malo. Pero entonces Dios me trajo a una cultura, me hizo nacer a una cultura, conocí el Evangelio en una cultura de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y yo tengo que respetar eso. Entonces, si a alguien le afecta mi manera de pensar, yo tengo que evaluarme, porque no puedo ser piedra de tropiezo. La Biblia dice, ay de aquel que es tropiezo para los demás. Entonces, como tal, el argumento de usar anillos, prendas, en realidad no es pecado, pero sí es algo que puede afectar la conciencia de los demás. Y así como las prendas, el vestido y otras acciones que siempre han sido muy debatidas, muchos factores de línea de pensamiento, escuela de pensamiento, lo importante es que nosotros tengamos una razón, un juicio moral. Bueno, yo no quiero vivir con este pensamiento siempre. Yo tomo una decisión, o lo uso o no lo uso. ¿A quién agrado yo? ¿A Dios o a los hombres? Si voy a agradar a Dios, entonces no puedo meterme con la gente de Dios. Porque ahí Dios tiene gente que tiene diferentes pensamientos y yo tengo que respetar eso.